Bueno, es un gusto estar otra vez con ustedes en el marco de esta serie Ciudades y Desarrollo Sustentable. Hoy tenemos para ustedes el programa Ciudad Multicultural, la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y conjuntamente con el Programa Universitario del Medio Ambiente tenemos hoy para ustedes. Es un placer volver a estar en sus hogares y es un gusto que nos acompañen. El título de la serie del día de hoy es Ciudad Multicultural. La globalización de la economía y la aceleración del proceso de urbanización han incrementado la pluralidad étnica y cultural de las ciudades. Los procesos de migración y el crecimiento de las poblaciones urbanas están concentrando culturas y formas de vida diversas en el espacio de las principales áreas metropolitanas del mundo. Lo global se vuelve local y lo local se globaliza. De manera desigual, segmentada, el tejido social se fragmenta al tiempo que algunas formas de organización social persisten y surgen otras debido a la búsqueda de identidad y pertenencia. En este contexto, queremos hoy analizar qué significa ser migrante, qué significa ser indígena, campesino en las metrópolis del siglo XXI, cómo se relaciona la diversidad social y el medio ambiente en las ciudades, cómo se funden, colisionan, suman los diferentes saberes en las ciudades. Y para ello, agradezco y tengo el honor de presentarle a usted la presencia en este programa del etnólogo José del Val Blanco. José, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Él es director de un programa hermano al Puma, del programa México Nación Multicultural, y él es economista por la UNAM y etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fue director general del Instituto Indigenista Interamericano de la Organización de los Estados Americanos, director general de Culturas Populares, secretario técnico de la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral y Justicia de los Pueblos Indígenas y director del Museo Nacional de las Culturas, entre otros cargos relevantes. Él es, en esta casa de estudios, titular de la cátedra México Nación Multicultural, la cual, por suerte, se imparte en muchas de nuestras carreras. Y bueno, pues Pepe, entremos al programa. Antes de iniciar, teníamos la oportunidad de estar un poco ya charlando sobre este tema que es realmente interesante, que es México es un país, bueno, el mundo en general tiende hacia la urbanización. La población mexicana, el 72% de nuestra población es ya una población urbana. Y bueno, lo invitamos a que usted se sume con nosotros al programa y desde su casa se comunique con nosotros, nos deje sus comentarios, sus dudas, sus preguntas en el buzón de voz 5622-8720 o 5622-8718, bien al correo electrónico mirador@coaed.unam.mx, y les recuerdo que estamos en vivo en Twitter para responder sus preguntas en @pumambiente o pumambiente@gmail.com. Antes de pasar con nuestro invitado, tenemos preparada para usted una cápsula para ponernos en contexto para el programa del día de hoy. Vamos hacia allá. En México, el 70% de la población habita en ciudades. Nuestro país vio surgir megalópolis durante las últimas décadas del siglo pasado, en particular en el centro de la República, además de Guadalajara y Monterrey. Estos conglomerados han absorbido antiguos pueblos y comunidades campesinas e indígenas y concentraron procesos de migración principalmente en las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado. En el suelo de conservación habitan 2.2 millones de personas. De estos, 700,000 pobladores tienen una relación directa sobre él. Viven en 47 poblados rurales y representan el 8% de la población total del Distrito Federal. Las comunidades rurales integradas a las ciudades cumplen una función fundamental al preservar el suelo de conservación. Sin embargo, se encuentran con serias dificultades económicas para mantener la posesión de sus tierras, ante el bajo valor de su producción y la presión inmobiliaria, tanto de empresas constructoras como de líderes de invasores de tierras. Otro sector fundamental en la composición poblacional y dinámica social de las ciudades lo constituyen las y los jóvenes. De acuerdo con cifras del INEGI, 29 millones de mexicanos tienen entre 15 y 29 años de edad, y en la Ciudad de México, 1 de cada 3 habitantes es joven.
Aunque existe debate en torno a las cifras, algunos estudios hablan de la existencia de 7 millones de jóvenes en el país que no tienen acceso a un centro de estudios o a un trabajo remunerado. Estas poblaciones de jóvenes, campesinos y migrantes, así como otros sectores tales como los peatones, las mujeres, los niños, los ancianos y los discapacitados, habitan ciudades que no fueron planeadas para sus necesidades, con problemas de falta de empleo, educación, servicios de salud, espacios comunitarios y degradación del ambiente. Sin embargo, es en estos sectores donde podrían encontrarse soluciones adecuadas a muchos de los problemas de urbanización y habitabilidad de las ciudades, por lo que darles voz y voto en las decisiones del desarrollo urbano es fundamental en la búsqueda de hacer sustentables a nuestras ciudades. Ciudad de ciudades. Muchas ciudades en una ciudad. Pepe. Es importante un poco cuando tratamos de lograr una comprensión de México, de la Ciudad de México, por ejemplo, un poco empezar a romper los esquemas que tenemos de mirada de nuestras ciudades y de México a partir de la independencia, ¿no? O sea, como que la historia de México empieza con la independencia. O sea, celebramos 200 años. Y no nos acordamos que antes había México también. Es que ¿no? México es mucho anterior, entonces si no vamos a poder pensar verdaderamente México si no profundizamos. La Ciudad de México, el valle, la cuenca del lago del Valle del Anáhuac, era una ciudad multicultural antes de llegar a los españoles. Sí, claro. ¿Cuántas culturas Absolutamente, había grupos. Xochimilca, Culhuacán, había por lo menos 12 o 13. Sí, es cierto. Y se hablaba en náhuatl, se hablaban varias lenguas en la Ciudad de México. Es más, los mexicas son unos invasores tardíos. Llegan en el de los 1200, últimos en llegar, del ¿no? 1200 y Por eso pico. les toca el pedacito en el islote. Sí, bueno, los mandan ahí casi al lodo para que se estuvieran, porque eran muy belicosos desde el primer momento, pero después se organizaron y dominaron todo. Entonces, pero si vamos a Teotihuacán, ¿qué nos damos cuenta? Que Teotihuacán, una gran ciudad, era una ciudad multicultural. Encontramos los barrios de zapotecos, los barrios de mixtecos, con sus deidades, con sus estructuras, coexistiendo en Teotihuacán. O sea, el tipo de dominio que se estableció en Mesoamérica era de orden esencialmente multicultural. Es más, los estudios más profundos te demuestran que el Altépetzl, que era la organización comunal fundamental, no de la comunidad pequeña, sino de las comunidades organizadas, todos los Altépetzl eran multiculturales, ¿no? O sea, decir, y estaban gobernados por un sector, pero había diversos pueblos y culturas, efectivamente. Esto fue... Pero esa es una historia que prácticamente no se nos enseña. No se nos enseña. Por ejemplo, otra cosa que no se nos enseña es esto, somos los padres del urbanismo a nivel mundial. Las urbes mesoamericanas, tanto Teotihuacán como la propio México, como Monte Albán, como cualquiera de las ciudades, eran ciudades perfectamente concebidas urbanamente, con drenajes, con barrios, con estructuras, efectivamente, ¿no? Y empezamos a construir unas ciudades pseudoeuropeas, ¿no? O sea, encima de las... Sí, pero además como muy, muy vistosas en términos de ornamentación, pero poco viables para la vida. Y aparte, ciudades desde el primer momento estructuradas un poco para la dominación, claro. Efectivamente. La ciudad era el campo del dominador y los demás tenían que estar fuera en ese sentido, ¿no? Entonces, esta herencia viene trabajando en ese sentido. El carácter multicultural de la sociedad mexicana ha sido permanente, lo que ha sido es negada sistemáticamente, ¿no? Digo, es que parece un poco casi patético que hasta 1992 la Constitución reconoce que es un país plural, ¿no? Apenas hemos hecho, y luego el impacto zapatismo hizo que la sociedad se reconociera un poco más en ese sentido, pero hasta ahora estamos en los prolegómenos del problema de la diversidad cultural, ¿no? O sea, lo que quiero decir es esto, no es una estructura legislativa especializada para los diferentes, como va a resolver el problema de construir una sociedad multicultural, pero interculturalmente equitativa, que ese es el problema. Claro, y de alguna manera hemos ido construyéndonos esta idea de que es a través de normas, reglas, leyes, regulaciones, que ordenamos nuestra vida, cuando claramente no ese es el proceso, no está funcionando, entre otras cosas porque más respetamos muy poco las normas, las leyes, o más bien se hacen valer poco las normas, claro. Las leyes. Entonces, somos un país en muchos sentidos sobreregulado. Sobreregulado, pero además... Pero ¿cómo podríamos entrarle al... Lo que pasa es que también es que hay que pensarnos de nuevo profundamente, ¿no?
O sea, decir, México es multicultural hoy, sí, dice, por la existencia de los pueblos indígenas, no solo por la existencia de los pueblos indígenas. O sea, porque aparte, cuando hablamos de pueblos indígenas, estamos todavía cometiendo un abuso nominativo, ¿no? O sea, no tenemos pueblos indígenas, tenemos tojolabales, mijes, huirráricas, como hay catalanes o vascos, ¿no? Pero no les decimos a los catalanes y vascos pueblos indígenas, porque se ofenderían. No, bueno. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué al tojolabal sí le decimos pueblo indígena? Porque, ¿Por qué? ¿Qué significa lo indígena? No, porque tenemos una idea de que los indígenas son campesinos pobres, autosuficientes, usocostumbristas. Entonces, es una categoría impuesta por la colonización. Y además una cultura que no se modifica. Entonces, sí, y es una falsedad. ¿No? Cuando supusimos que les dábamos a los pueblos indígenas de México sus derechos con las modificaciones a la Constitución, pues la realidad de la importancia de eso está en el silencio de los zapatistas, ¿no? Llevan 15 años callados porque no entienden, todavía no tenemos capacidad de establecer una interlocución de pueblos. Aquí lo digo también, ok, ellos son mexicanos como todos nosotros, pero ellos son tojolabales, son mijes, etc. Yo digo, bueno, ¿qué no hay en México, por ejemplo, libaneses? También. Que se casan entre libaneses, hacen negocios entre ellos, tienen sus iglesias, tienen sus cocinas, tienen su comida, y son mexicanos. Nadie va a cuestionar eso. ¿Y no hay judíos? ¿No? ¿Y no hay españoles? ¿Y no hay...? O sea, el carácter multicultural de México es mucho más complejo de lo que hemos visto hasta este momento, ¿no? Lo centramos en la condición de los pueblos indígenas, pero el problema de los pueblos indígenas es que su condición como pueblos indígenas es de subordinación, explotación, discriminación y despojo. Desde cómo los denominamos. Claro, los zapatistas cuando se levantaron no pidieron derechos culturales, porque además es inaudito. O sea, esa es una de las cosas que tenemos que tener muy clara. La cultura no es un asunto del Estado, es un asunto de los portadores. Claro. Cada vez que el Estado se mete en la cultura lo fastidia, o sea, lo cosifica, lo anula, lo contiene, lo cristaliza, lo define, claro. Y lo paraliza en ese sentido. Entonces, ellos no querían derechos culturales, querían derecho a todo. Su derecho a las garantías fundamentales, salud, educación, etcétera, de condiciones de igualdad. Entonces, mientras estemos dando a problemas de otra naturaleza soluciones de índole cultural, simplemente estamos confundiendo las cosas, ¿no? En ese sentido. Por eso es importante, o sea, lo que tenemos todos los ciudadanos es una dimensión cultural, pero todos la tenemos. Yo pues, siempre pongo un ejemplo, y perdón que lo repita, para explicar el problema que tenemos en México. Yo estaba, por ejemplo, en una reunión en Naciones Unidas en Ginebra hace como unos años, y entonces yo veo un muchacho, era una reunión de pueblos indígenas, había como 2,000 de todo el mundo, una cosa extraordinaria. Entonces yo veo a un muchacho y le digo, ese debe ser paisano, y me acerco y le digo, where you come from? ¿De dónde es usted en inglés? Me dice, América. América, which country? México. Pues somos mexicanos, para que hablamos en inglés. Le digo, ¿dónde eres? Me dice, Oaxaca. Me dice, tú del DF. Me dice, yo soy mije, ¿tú qué eres? Le dije, no, pues yo no soy indio. Me dice, no, yo tampoco te estoy diciendo que soy mije. ¿Tú qué eres? Claro, le dije, bueno, pues yo nada. Chilaquil, chilango. O sea, pero el problema que nos expresa esto es eso, es la interpelación cultural. No está determinada en indios, no indios, es una falacia, eso hace que las condiciones de los pueblos originarios de México sigan subordinadas, ¿no? Y además sigan naturalmente subordinadas. Y nosotros no tenemos que definirnos porque somos los más. Exacto. ¿No? Bueno, no somos lo que eso quiera decir, pues. Entonces, cuando ellos dicen, vamos a un mundo, una sociedad multicultural, intercultural, equitativa, nosotros no tenemos que ofrecer en ese campo. Ahora digo, ¿pero por qué somos así? Digo, porque el Estado federal ha construido esta tragedia que somos nosotros, los habitantes del Valle de México, los chilangos. O sea, primero aquí no pueden vivir tanta gente. O sea, por las buenas o por las malas, este valle, esta cuenca del valle, va a tener 8 o 9 millones de habitantes, lo más en 40 o 50 años. Hay que recuperar los lagos, evidentemente, hay que meter transcabos y sacar concreto de muchos sitios. Hay que recuperar la habitabilidad de la ciudad, pero eso no se puede recuperar si no tienes autonomía para hacerlo. Claro. Entonces, es absolutamente necesario la construcción del Estado de la Anáhuac. Entonces, si construimos el Estado de la Anáhuac y remunicipalizamos el Anáhuac, entonces empezaremos a ver la construcción del poder desde abajo para arriba en la ciudad y en México, efectivamente, también en ese sentido. Por eso es tan importante esta discusión
de la multiculturalidad para penetrar en las determinaciones básicas, ¿no? Y esa parte que tú mencionabas al principio, de rescatar nuestra tradición y nuestra historia más allá de 1910. Exactamente. O sea, sí, porque además cuando planeamos, yo se los digo a los muchachos de arquitectura, pero ¿cómo construyen ustedes esos enjambres espantosos afuera de las ciudades? Tú vas a cualquier ciudad de México, Sí, hay a claro. Morelia, Guadalajara, Chilpancingo, y ves subido en la montaña unos enjambres sin condición humana, ¿no? Las ciudades Tinaco. Exacto, pero además no tienen centro. O sea, tú dices, bueno, cuando alguien va a urbanizar un sitio, lo primero que decir, bueno, ¿dónde está el centro? ¿Qué características tiene el centro? Tiene que tener... ¿Y dónde están los servicios? y Educación, salud, la tiendita. todo. Y además la seguridad, que eso ahorita estamos muy preocupados por la seguridad, y estoy muy preocupado por los modelos de enfrentar la seguridad. Claro. La seguridad no se puede enfrentar de manera central, no es con más policía, más cámaras, más toletes, más inteligencia. ¿Por qué? Porque la inseguridad se da en lo cotidiano. La gente sabe en su barrio quién es el gramero, quién es el violador, quién es el ratero, lo sabe, pero no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene una entidad de poder local, no tiene seguridad local en ese sentido. Sí, está en cierto modo en total indefensión. Deberíamos tener presidentes municipales, policías municipales, jueces municipales y cárceles municipales. Entonces el control de la seguridad lo tiene la gente en los barrios. Es más, cuando la gente se desespera, ¿qué hace? Lincha a alguien, ¿no? Nos pasa a veces, es Sí, trágico eso. desgraciadamente ¿Y qué significa? Que no tienen la estructura jurídica porque los agarran, se los dan a la policía y la policía los suelta. Entonces, todos estos terrenos de cómo construir el nuevo México van determinados en ese sentido. Hay que remunicipalizar el país. Desde luego. Hay que reconstruir el Estado de la Náhuatl y hacer un nuevo pacto federal. Cualquier alternativa que hagamos fuera de ese margen nos lleva a lo que nos está llevando la sociedad mexicana. Está realmente con la destrucción del tejido social a niveles enormes. Claro, y la única forma de reconstruir tejido social es en el nivel más básico. Es que hay que reconstruir México de abajo para arriba, exacto, no de arriba para abajo. Además pasa una cosa, hay un asunto generacional que tiene mucho que ver con los jóvenes, que es la generación que está ahorita en el poder, es la generación del 68. Los de un lado y los del otro lado, los de izquierda, es esa generación. Esa generación ya no tiene un proyecto de nación adecuado. Ya no tiene un proyecto de nación para los millones y millones de jóvenes, ni educación, ni trabajo, ni nada, efectivamente. Entonces, lo que estamos llevando a la ciudad mexicana es que esos jóvenes, que en algunos casos están sin oportunidades, sí, claro. Y en este periodo trágico de México, hay de los 40 o 50 mil muertos, resulta que todos son muchachos entre 15 y 35 años, ¿no? Estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Es un jovenicidio lo que se ha cometido en México en este periodo, ¿no? Que va a haber que hacer juicios específicos para determinar la responsabilidad sobre este jovenicidio. Pero no es más que la expresión de lo que está pasando. Hay millones y millones de jóvenes que ven el proceso político y no encuentran alternativa. Porque además lo vemos ahora, nuestros políticos discuten el hoy, el pasado mañana y el 2012. Sí, y por eso nos sorprendió el futuro, ¿no? Cuando llegaron todos estos jóvenes a ser parte de la vida de la nación. Y los jóvenes te dicen, a mí qué me sorprende. importa que gane cualquiera de los partidos, Sí. si el proceso de México va a seguir siendo el mismo. Y algunos no tan jóvenes, pensamos casi ya lo mismo. No, lo mismo, no, y están, o sea, van a inclinar un poco la tragedia hacia un lado, hacia el otro, pero vamos a inclinar la tragedia nada más. El chiste es parar México. México lo tenemos que parar. O sea, la idea es pararlo por las buenas. Hay que parar el país, poner sobre la mesa la cruz del nación, Estado, municipio, ejecutivo, legislativo y judicial, y redefinir funciones y recursos y hacer una constitución digna, multicultural, equitativa, ¿no? Sintética, nada de esos farragosos modelos declarativos. Yo, por ejemplo, digo, tú agarras los derechos humanos y los derechos humanos están contenidos en 8 cuartillas. Tú agarras los derechos de los pueblos indígenas y están en 28 cuartillas. Tú dices, ¿a poco tienen 20 cuartillas más de derechos? Es un modelo jurídico equívoco, tramposo, mentiroso. Claro, Porque, mientras más letras le das, más excepciones haces. Sí, y aparte es el modelo ahorita, el problema que tienen los pueblos indígenas en América es que si tú haces un mapa del continente americano de Alaska a la Patagonia, en algún próximo programa, si quieres, te los traigo porque estamos preparando unos mapas. Estaría padrísimo que lo Ves platicáramos. los claro. recursos naturales no explotados en el continente de Alaska a la Patagonia, y luego te pongo un mapa donde están la ubicación de los pueblos indígenas, coinciden puntualmente.
Entonces, la guerra del capital hoy es contra los pueblos indios. Y por el acceso a esos recursos. Exacto. Bueno, en México lo estamos viendo. No, petróleo, bosques, etcétera, Minería, etcétera, minería, agua, todo. Y entonces se generan modelos complementarios, así como de la venta de carbono y ese tipo de cosas, que son formas de expropiación, ¿no? Porque además creen que el Amazonas, la naturaleza del Amazonas es natural, ¿no? No se dan cuenta que la naturaleza diversa del Amazonas fue construida por los pueblos amazónicos. Bueno, No. en mucho el proceso del manejo de esas selvas y la conservación No, de y además esas la selvas. diversificación, o sea, Claro. donde hay diversidad cultural hay una diversidad biológica. ¿Por qué? Porque son los hombres los que generan esos modelos de diversidad, no es la naturaleza. Si no hubiera intervención humana serían grandes llanos o bosques parejos. Y esa riqueza que tenemos, donde ha habido amplias civilizaciones, es que la producción ecológica tiene que ver con la producción de la diversidad en ese sentido. Y también. México en ese sentido es un ejemplo claro de este mosaico biodiverso y ese mosaico diverso culturalmente. Total, ¿no? y lo vemos, la cuarta región de biodiversidad del mundo es Oaxaca, la cuarta región de etnodiversidad del mundo es Oaxaca. Es igual, o sea, coinciden puntualmente porque nunca va separada la biodiversidad de la etnodiversidad. ¿Por qué? Porque es un manejo de los sistemas y un control de la tierra y un conocimiento profundo lo que va produciendo esa diversidad competitiva. Eso es muy interesante porque la idea de naturaleza como naturaleza independiente de la cultura, que tenemos muy fijada, hay que cuestionarla, ¿no? O sea, mucho de la diversidad de la naturaleza es resultado de la producción, o sea, son los pueblos del Amazonas los que han construido ese Amazonas maravilloso, que ahorita lo quieren destruir, porque si hacen la carretera esta transamazónica con todo tipo de cosas, va a haber un cambio fundamental y sustantivo, evidentemente, en ese sentido. Entonces, por eso digo yo, el problema que encontramos ahora son 14 crisis juntas, pero la fundamental es la crisis civilizatoria. El modelo civilizatorio en el que está montado el mundo no funciona, destruye la naturaleza. Yo por eso les digo también, la gente dice, no, es que el Occidente destruye la naturaleza y los pueblos indígenas no destruyen la naturaleza. Espérense, cuando los pueblos indígenas se organizan para dominar, también destruyen. Teotihuacán tiene un colapso. Así es. ¿Por qué? Y es un colapso natural. ¿Por qué? Porque se organizó una comunidad para explotar. Entonces, esas lecciones que nosotros tenemos, o sea, los mexicanos vivimos entre ruinas. O sea, yo lo siento a los muchachos en Cuicuilco y les digo, a ver, estamos sentados aquí, ¿qué estamos viendo? Digo, aquí las ruinas de Cuicuilco, y si vemos para allá que vemos las ruinas de Teotihuacán, pues somos un país de ruinas. Esas grandes lecciones no las hemos asumido. No las estamos procesando. No estamos procesando. Entonces empezamos la historia de México con la llegada de los españoles y eso es una mentira. Entonces no entendemos México, porque entendemos un México casi inventado, construido por otros. En la medida que penetremos nuestro análisis de la estructura de cómo hay que hacer una ciudad, o sea, qué requisitos tiene una ciudad, por qué hay que orientar la ciudad. Sí, claro, y mucho de la historia de la Ciudad de México, si no es que prácticamente, o sea, todo el mundo hace referencia de pasadita a la ciudad prehispánica. Sí, el mundo prehispánico. Pero de pasadita, y rápidamente entramos al proceso de asentamiento y desarrollo de la ciudad colonial, que es la que hemos heredado, y el modelo que replicamos cada vez de más mala manera en el resto del país, ¿no? Sí, y por eso hay ese discurso de que en México hay indios y no indios, y eso es falso. O sea, porque yo digo, a ver, ¿quién son los indios? Digo, bueno, pues para que haya indios tiene que haber unos que dicen que no son indios, ¿no? Si no, no habría indios, ¿no? Claro. Entonces los construyeron los no indios a los indios. Ellos dicen, yo quiero ser el que soy, yo soy burrárica, yo soy purépecha, ¿no? Y, oye, pero tu cultura no te metas, es mi asunto, yo estoy hablando que quiero educación, salud, pasaporte, viajar por el mundo. Además creemos que los pueblos indios quieren ser campesinos rurales. Y no es cierto ya. No es cierto. No, bueno, pero además en el proceso del país eso se ha ido perdiendo brutalmente y eso sería quizás una de las cosas que podríamos regresar ahora que vayamos de la pausa, cómo este proceso de urbanización veloz y brutal, porque se ha concentrado en los últimos 50 años y quizás acelerado en los últimos 20 años de historia del país, hemos pasado a ser un país eminentemente urbano. ¿Dónde están los campesinos mexicanos? ¿Dónde están esos pueblos, esos diferentes, los tojolabales? ¿Dónde se están yendo? ¿Dónde están los rarámuris? ¿Dónde están
O sea, ¿en qué espacios se están ubicando? Son migrantes en el país, migrantes fuera del país, pero se están yendo a comunidades Además, urbanas. Estamos hablando de que se han urbanizado, son urbanos, pero ¿cuáles son las condiciones para ser urbano, no? Exacto. Porque el nivel de urbanidad, la aglomeración no produce urbanidad, ¿no? En ese sentido. No, claro. Entonces lo que tenemos es una aglomeración monstruosa, que son gentes que son urbanos, pero no están en la urbe, o sea, no tienen el acceso a los servicios de la urbe, ¿no? Y tienen su tierra abandonada porque no hay condiciones. Ese es otro de los temas. En el momento de replantear el país, tenemos que recuperar la capacidad de autosuficiencia alimentaria, elemental. Absolutamente. Ese es quizás uno de los temas más dramáticos para México hoy en día. Sí. Y que el maíz, nosotros siendo centro de domesticación y centro de dispersión, de variación genética del maíz, seamos hoy un país que dependemos de maíz sí, porque ahora foráneo. Vamos a la pausa y regresamos, no se nos vaya. Que sigue con nosotros en esta charla, de esta serie Ciudades y Desarrollo Sustentable, con el programa del día de hoy, Ciudad Multicultural. Le recordamos, vio usted en su pantalla, las vías de comunicación para sugerencias y comentarios. Es muy importante para nosotros, con eso nutrimos nuestros programas, con eso preparamos nuevas series para usted. Y le recuerdo que estamos en vivo en Twitter para responder sus preguntas. Síganos en @pumambiente o bien en pumambiente@gmail.com, y también puede escribirnos al correo infopuma@sid.unam.mx. Quiero aprovechar para agradecer a las personas que en otros programas nos han dejado sus comentarios, a Francisco Ponce, a Dora Lilia Figueroa, a Ezequiel Moreno, a David Portillo y Jaime Herrera. Muchas gracias de verdad por sus llamadas. Y bueno, regresamos al tema donde nos quedamos, al punto del maíz, que es un tema, pues es un tema del país, ¿no? Y hoy más que nunca el maíz se ha vuelto un producto caro, se ha vuelto un producto en muchos sentidos, pues no sé si decir de mala calidad, pero de distinta calidad a la que estábamos acostumbrados a comer en este país, y es un problema, puesto que el maíz es, digamos, en muchos sentidos la base del sustento alimentario del país y la base para muchísimos de nuestros platillos de una cocina además reconocida por la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad. Sí. No, además es, digamos, nuestra composición mexicana del gusto tiene que ver con el maíz. O sea, en el gusto mismo, en nuestra cultura, en el sentido casi biológica, está involucrado el maíz también en ese sentido. Entonces, lo que pasa es que, digamos, la idea es que tenemos que recuperar el país todo. O sea, ¿en qué sentido? México como país, como nación, tiene la responsabilidad sobre el maíz y no puede estar sujeta la responsabilidad sobre el maíz a decisiones veleidosas de los aparatos financieros o de los organismos internacionales. Tiene que ser una decisión nuestra, única, exclusiva. O sea, nosotros tenemos que ser amplios productores de maíz, producir para la subsistencia y exportar mucho maíz. Lo podemos hacer. Pero se nos ha caído la producción de subsistencia. Completamente, ¿no? Porque además hemos orientado la tierra a otros productos. Bueno, ahora ya vemos hasta la locura de miles y miles de hectáreas en Chiapas sembradas de jatropa, ¿no? Sí, para biocombustibles, ¿no? O sea, ahora vamos a alimentar a los aviones. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay nación, que la nación no hay una estructura nacional, no hay un proyecto no hay nacional, un objetivo, y no hay un control de la población, de sus autoridades, ¿no? Sino las autoridades tienen ocurrencias y México va trompicando de ocurrencia en ocurrencia, ¿no? De que ahora es esto, de que ahora es lo otro. Es decir, ya sabe, por eso digo, hay que parar el país, hay que ver con calma qué queremos ser, cómo queremos ser, qué tipo de nación queremos ser, ¿no? Ya tuvimos la llamada, además es casi atávico, cada 100 años tenemos que
Que repensar el país. Repensar el país, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento importante de repensar el país. Por ejemplo, estamos imbuidos a la discusión permanente y la medición de la pobreza, ¿no? Y es irrelevante la pobreza. La pobreza es una consecuencia de la desigualdad. Entonces, en vez de atacar la desigualdad, que es la que produce pobreza, atacamos a la pobreza. ¿Y qué hacemos? Pues nada. Claro, generamos paliativos. Sí, no, pero además pasa una cosa. Programas asistenciales que no cambian la situación Mantenemos la pobreza. Son programas que mantienen a los pobres pobres. Los mantienen pobres a los pobres. Hay que combatir la desigualdad y entonces rompemos ese. Entonces, si ahora nuestros expertos son pobretólogos, pues simplemente no estamos entendiendo qué pasa en México. Las determinaciones son para combatir la pobreza. Y dicen, no, la pobreza no es un problema. El problema es la desigualdad que la produce, ¿no? Porque además, porque hay pobres. Claro, pero como ese es un problema de fondo, que no de forma, exacto, es donde ya... Es que es por eso, y luego nos separan. Por eso me preocupaba también el tema de decir, jóvenes, ancianos, niños. Digo, si en México lo que hay son familias. O sea, están todas las generaciones juntas, viven juntas. Tenemos que resolver el problema de la familia, no el problema de la niña o de la mamá o de la abuelita, sino de todos, efectivamente. Entonces, tenemos que pensar la atención de manera mucho más integral, más concibiendo que somos familias en México, ¿no? Y que las familias son las que mantienen este país. Porque yo lo que digo es esto, gracias a la estructura tradicional de la familia mexicana, de la familia extensa, de estas redes, es que se mantiene la ciudad. Yo a veces ponía un ejemplo discutiendo con algunos autores, decía, a ver, explícame tú por qué en México no roban en los súper. O sea, ¿por qué cuando hay conflicto no roban una horrera, una cosa así? O una comercial, o lo que sea de estas tiendas. Sí, estos saqueos que son muy comunes, sobre todo en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos. Y en Europa. Inmediatamente la gente cuando tiene un conflicto asalta. ¿Por qué no? Porque aquí hay una estructura de lógica familiar que es la que está manteniendo. Cuando la crisis aprieta, la familia se cierra. Cuando la crisis se suelta, se distiende. La familia es un diástole existe, lo que mantiene funcionando esta ciudad, evidentemente, ¿no? O sea, no son las autoridades. Entonces es como, me da la impresión de que eso, como las autoridades van como en una tabla de surf en el mar y creen que dominan las olas, ¿no? ¿Me entiendes? Y nomás van sorteando el temporal ahí. Exactamente, van surfeando encima del mar, lo que está moviéndose. Ahora, ese mar no tiene poder. Ese mar, yo digo, los ciudadanos con menos derechos políticos somos los habitantes del DF. Claro, ni siquiera... Yo no tengo aquí municipio, no tengo cárcel municipal. Si yo tuviera un presidente municipal que es de mi barrio y una cárcel municipal y jueces municipales, agarramos a los malosos y los metemos a la cárcel. Pero si yo tengo que llamar a una autoridad superior que va a llegar enmascarada, ¿me entiendes? Con así ¿cómo te diría yo? Del futuro, ¿no? Que se baja, agarra a un tipo, dices, es absurdo. No llama uno a la policía para que agarre porque no sabe si el policía está aliado con él, porque no tiene nada que ver contigo. Entonces, por eso digo... Sí, se genera una enorme red de desconfianza. La única experiencia exitosa que hemos tenido con respecto al aumento en la seguridad en México en los últimos años es la Policía Comunitaria de Guerrero. Justo te iba a preguntar sobre ese caso. Hace poco estuve en la Universidad Intercultural de La Montaña. Bueno. Y platicábamos de ese... Disminuyeron el 70% los índices delictivos en los tres primeros meses. Y tienen un control. Y tú dices que es una zona que, vista desde lejos, podría ser una zona de alta conflictividad. No, ¿por qué? Porque son ellos. Claro. Porque la gente... se conocen entre ellos. Claro. Es un oficio no remunerado. Si la célula básica de la sociedad es el municipio libre, ¿por qué aquí no tenemos municipios libres? Vivimos 10 millones de gentes sin tener ninguna autoridad local para nada, ¿no? Todo tenemos que discutirlo con autoridades que ni son autoridades, porque además hay el mito todavía, claro, ¿no? Entre nuestros jefes delegacionales, la Asamblea Legislativa. Esto es el estado de la náhuatl, ¿no? Ahora, nos han robado la lengua, yo lo he dicho reiteradamente, aquí toda nuestra toponimia está en náhuatl. ¿Por qué no le damos a los niños de primaria 1 hora los viernes o 2 horas de clase donde le enseñemos qué quiere decir Popocatépetl, qué quiere decir aguacate? O sea, todas las palabras que va a aprender, que son en náhuatl, que sepa que son en su lengua, que es náhuatl. Nosotros somos casi bilingües. Entonces, en 40 o 50 años este valle va a ser bilingüe, sí va a ser bilingüe. Porque utilizamos muchos términos. El diccionario que hizo de Montemayor es el náhuatl hablado en el español de México. Y es un diccionario de 400 páginas. Un trabajo maravilloso. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando en náhuatl sin darnos cuenta. Cuando le decimos a alguien pero ni lo reconocemos, ¿no? Cuando le dice a alguien que es una chichincle, un palero,
le estás hablando en náhuatl, ¿no? Yo digo, siempre pongo la imagen del Popocatépetl. En la mañana nos aparece en la televisión semáforo amarillo, echó una fumarola el Popo. Dices, ¿cómo que semáforo amarillo echó una fumarola? A ver, ¿qué es? Humo, popoca, humeante, tepetl, cerro humeante. Eso echa fumarolas hace 30,000 años. Entonces lo que nos debería preocupar es que no echara fumarolas. Sí, cuando no echa fumarolas es que está acumulando. Es que es famoso y es reconocido porque echa fumarolas todos los días, siempre, claro. Siempre la ha echado. Pero fíjate, el desconocimiento nos hace entender hasta ver invertido el significado de las cosas. Digo, si la montaña fundacional de México, que es parte de nuestra identidad, no sabemos ni siquiera ¿qué quiere decir su nombre? Todo. Y vas por cualquier pueblo de México y todo está nombrado en náhuatl y nadie sabe náhuatl. Sí, es una pena realmente. A ver, ¿y qué pasa con estos mexicanos que vienen de diferentes lugares del país? Esta migración de estos campesinos que se han quedado sin tierras, que se han quedado sin posibilidad de hacer sus cultivos tradicionales, básicamente su cultivo de subsistencia, y que los ha orillado a migración hacia las ciudades del país y hacia el extranjero. El otro lado, ¿no? Pero ¿qué pasa con ellos, por ejemplo, en la Ciudad de México? ¿Dónde están esos Lo que pasa es que están por todas partes, son muchísimos, ¿no? Pero hay zonas, o sea, cuando logran, por ejemplo, al principio en los 50 empezó una migración importante de Oaxaca, de la sierra de Sogocho a México. Empezaron a trabajar en la basura y en correos. Y de pronto se empezó a urbanizar Nezahualcóyotl y compraron juntos. Entonces hay barrios zapotecos en Nezahualcóyotl, donde hay escuelas de zapoteco, hay toda la estructura, ¿no? Mira, mucho más ellos que nosotros rescatan sus por supuesto, tradiciones y su lengua. Todo el mundo decía, no, se aculturaron, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya no viste guaraches y anda con zapatos y usa una chamarrita y un pantalón de casimir y una camisa, por eso ya no es zapoteco. Nosotros queremos la imagen de indio, queremos ver un huichol, claro, así en su... como hace 200 años. Y es más, ni siquiera los huicholes, porque tú agarras las fotografías huicholas de principios del siglo y van vestidos de blanco con algún poquito de color, pero en la medida que entran en contacto con nosotros, se van coloreando. Se van coloreando. Digo, lo único que les falta ya es un traje de computadora con foquitos, que los alacranes se muevan, caminen por el cuerpo, ¿no? Es natural, o sea, es decir, la cultura es un asunto de los portadores, no del Estado. Lo que la gente está pidiendo son condiciones para sobrevivir. Lo que te cuento estos migrantes que cuando crean las condiciones para vivir, inmediatamente la cultura empieza a revitalizarse. Claro. Y les pasa en Fresno, California, en Los Ángeles. O sea, yo estaba en Estados Unidos un domingo en algún parque donde hay 4 canchas de básquetbol y no oía jugar básquetbol en español ni en inglés, sino están jugando en mixteco, en zapoteco, los gritos. En Estados Unidos, normalmente. Les decía al principio, ¿cómo le hacen ustedes para conseguir los productos? Porque hay muchos productos que no se pueden meter. Me decían, realmente las tiendas a las que nos funcionan son las de los chinos. ¿Por qué los chinos? Porque los chinos también tienen cocina. Entonces los chinos tienen en una pared pequeña 200 productos diferentes, ¿no? Los norteamericanos tienen 200 modelos de ketchup, ¿no? Claro. O de mostaza, pero 200 productos, ¿no? Y la cocina mexicana es compleja de productos, o sea, hacer un buen mole lleva muchas cosas, ¿no? Bueno. Y comes buen mole. Hay escuelas de zapoteco, traen maestros especiales para que cuando vayan al pueblo puedan hablar en la lengua. Es decir, la cultura florece con los portadores, que ese es uno de los temas también esenciales. Tú no puedes promover la cultura, o sea, tienes que promover al portador de la cultura. Tú no puedes proteger a la cultura, tienes que proteger al creador. A quienes son pero nuestra idea patrimonial las personas que llevan esa cultura. Nuestra idea patrimonial es como de tratar a la cultura como ruina. Claro. Hay que protegerla como está, dices, ¿no? Y al referirnos a ellos como pueblos indígenas que comentábamos hace un momentito, y me gustaría ahorita que aclararas al público ese tema, les damos una característica de inmutabilidad y de pasado. Sí. Y los queremos ver así como cuando los retrataba Bernal Díaz del Castillo, yo qué sé, ¿no? Y hacías al mero principio, antes de que iniciáramos el programa, esta analogía con el pueblo vasco o el pueblo catalán,
nadie se refiere a ellos como los Indígenas. indígenas vascos o los Los indígenas indígenas. catalanes. ¿No? Y ¿No? además, o sea, es que además, por ejemplo, yo digo, bueno, vean ustedes un catalán que hace el sábado, se pone alpargatas y unas medias y una boina y come butifarra y baila sardanas y hace fallas. Dices, y el lunes se pone traje y corbata y se sube en Mercedes-Benz a hacer negocios. ¿Por qué no podemos pensar en un Tojolabal igual? Bueno, ¿no? ¿Por qué para nosotros lo de indígenas es pobre, campesino, autosuficiente, usocostumbrista? Pues porque eso lo construyó España y lo hemos continuado, y la independencia lo reivindicó, ¿no? O sea, y seguimos pensando lo mismo. O sea, simplemente el hecho, cuando tú estás en un súper y oyes hablar, dices, ¿qué dices? Hablan en lengua. Pues como si la tuya no fuera una lengua. Claro. No hay lengua indígena, hay muchas lenguas. No hay cultura indígena, hay muchas culturas. Esa mala comprensión de nuestra multiculturalidad nos hace mirar así. Y nos hace pobres, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Realmente nos limita enormemente. Es que, por ejemplo, yo digo, yo me apeno todavía que tengo nietos en el Valle de México y mis nietos no hablan náhuatl, cuando deberían hablar náhuatl igual que español, inglés y francés, las idiomas que quieras, pero el náhuatl y el español son idiomas de aquí. Cuando me dicen, bueno, pero es que ¿cómo va a apoyar en la Ciudad de México a todos los de las lenguas? Digo, no, es que los purépechas tienen que resolver el problema. El caso más dramático es Yucatán. En Yucatán el 50% de la población habla maya. Textual, ahorita el 50% habla maya. No hay secundaria en maya, no hay prepa en maya, no hay universidad en maya, no hay televisión en maya. O sea, ¿cómo vas a decir que apoyas una lengua si no le das los espacios? O nuestro mito de educación bilingüe e intercultural. Tenemos 40,000 maestros de educación bilingüe y es un fracaso. Pero ¿cómo le enseñas a un niño una lengua para que hable con su abuelita? Porque si se baja de la banqueta ya su lengua no sirve para nada. O sea, lo que hemos hecho Claro, darle vida a las lenguas es hacerla parte de la sociedad. es que los derechos lingüísticos no son de las personas, son de los territorios. Por eso digo, nosotros hiciéramos una verdadera ley de derechos lingüísticos, nosotros los habitantes del Valle de México tendríamos el derecho a que nos enseñe el Estado el náhuatl, y nos lo debería enseñar. Te digo, simplemente con los niños, para que los niños sepan qué diablos quiere decir Popocatépetl de aguacate, ¿no? Sí, claro, todo aquello que está inmerso en nuestro hablar cotidiano. Pero y además que, toda la toponimia está. oye, ¿y el náhuatl es una lengua en riesgo? No. El número de portadores es lo que determina la lengua. O sea, ¿Cuánta gente hoy en México es náhuatl a hablante de 2,5 náhuatl? millones, ¿no? Claro, lo que pasa es que, como todos, ese náhuatl no es náhuatl, ese náhuatl no. Yo les digo, hay que tener cuidado porque este mapa lingüístico que nos hizo el Instituto Lingüístico Mexicano, Nacional Lingüística, que nos dice que son 67 agrupaciones lingüísticas y 364 lenguas. También aquí es como si tú grabaras a un jarocho y luego grabaras a uno de Monterrey y dijeras que... Claro. Sí, ¿cuántos españoles hablamos? Exacto, ¿no? es decir... Desde la Patagonia hasta Claro. Iberoamérica. Por ejemplo, publicar Ibérica. libros en lenguas indígenas, que eso de pronto surgen iniciativas y se hacen. Dices tú, bueno, está muy bien, pero ¿están alfabetizados en su lengua o no? No. Entonces, ¿para qué publicas un libro en una lengua que cuando se lo das el libro lo va a ver por cualquier lado la gente? Claro, no. O sea, no tenemos una responsabilidad de las lenguas. En Michoacán debería ser bilingüe purépecha Michoacán. Lozona Maya va a ser, como es en España, que es mucho más pequeño. Y los catalanes hablan catalán, y los vascos hablan vasco, y las escuelas son en vasco, y los gallegos son gallegos, y no pasa nada. Y todos hablan todo. Todo, porque además es eso, cuando tienes el don de 2 lenguas, son 2 lenguas. Pero aquí el Estado mexicano nos dijo con la revolución, un solo tipo de mexicano, una sola lengua, una sola cultura, y es una locura. La raza de bronce. Sí, no, pero además crear una raza, no Sí, reconocer tu realidad, sino crear una independiente, ¿no? Claro, y eso automáticamente margina Ah, a quien no corresponde con el exactamente. estereotipo de la raza Sí, de bronce. además, ¿qué pasa? Fracasó la Revolución Mexicana en los 50, ¿no? Porque si no hubiera fracasado, no habría indígenas, ¿no? O sea, Claro. el hecho es que hay inmensas zonas indígenas en México porque ahí no llegó la revolución. ¿Qué es decir no llegó la revolución? Pues no llegó ni la carretera, ni el seguro, ni la escuela, ni nada. Porque las situaciones indígenas que son donde no está el Estado, ¿no? Por eso a veces cuando sacan esos noticias que dicen, le preguntaron a un huichol si se sentía mexicano. Pues sí, digo, ¿pero qué es ser mexicano si no tienes escuela, carretera, seguro social, ni pasaporte, ¿no? Claro. O sea, ¿qué significa ser mexicano? Entonces, no es una identidad, sino es una identidad construida por el Estado. Lo que hay
son las identidades regionales más importantes, que esas son las que van a ser cada vez más importantes en la medida que los estados nacionales ya no son el referente, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a una pausa, a una cápsula que hemos preparado para ustedes. Es una cápsula que se hizo en el marco del Festival Nacional del Conocimiento Tu Biodiversidad, que se desarrolló en la Plaza de la Revolución, precisamente en nuestra ciudad, y se hizo una serie de preguntas a los jóvenes en este evento. Vamos a ver qué nos dijeron ellos. Ser más conscientes y tratar de convencer a los adultos de que deben apoyarlos para cuidar la biodiversidad. A mí se me ocurriría que a través de las redes sociales se diera difusión para concientizar sobre esta problemática. Reciclar y no tirar basura, porque pues si se acaba el mundo, pues no tenemos en dónde vivir, ¿no? En estos tiempos los jóvenes como que no le dan importancia a esto, hasta que, no sé, ven programas o esto, digamos, esto sinceramente sí nos ayuda mucho para, pues no sé, para nuestro mundo, porque pues si seguimos así, pues ya ni vamos a durar mucho. Pequeñas cosas cambian el mundo, reciclando, no tirando papeles, siendo mejor cada día. Tal vez realizar este tipo de eventos más seguido y así nos entendemos entre todos y cuidar el planeta, ¿no? Tenemos que empezar nosotros, porque si no nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos. Entonces tenemos que fomentar nosotros y pues sí tenemos mucho que ver. Gastar menos agua, menos electricidad, usar menos el carro, fumar menos. Tener una conciencia de nuestra propia huella ecológica, para empezar. Luego quiero salvar al mundo, pero primero me tengo que analizar a mí, mis desechos, mi agua, mi energía, introspección sustentable. Hay que tomar esta conciencia porque en un museo que fui el calentamiento global está muy fuerte y sí nos está afectando bastante. Informarse bien qué es la biodiversidad para saber qué es lo que se está protegiendo. Y los cuidados que debe de tener esta, ¿no? Conforme, por ejemplo, las personas de ahorita llegan así de los coches y tiran la basura en la calle. Y como que no sé, falta información entre los jóvenes y entre los adultos también. Debemos separar la basura, no porque llevemos basura y vamos a caminar en la calle la vamos a tirar así. Parte de nosotros saber qué productos consumimos, muchas veces compramos nada más por comprar y no nos fijamos realmente cómo está afectando al medio ambiente, ¿no? Levantar la basura. Hay que tener más cuidado con eso de la tala de árboles, hay que cuidar más a los animales, y esa sería mi opinión. Bueno, pues en ese festival creo que cumplimos parte de nuestro propósito, que era que los chicos y las chicas de nuestro bachillerato se volcaran a este festival. Ellos fueron los que hicieron representaciones de 3 ecosistemas de nuestro país y ellos eran los que le explicaban al público, jóvenes en su mayoría, de qué se trataba, qué era esta biodiversidad. Y bueno, yo quisiera cerrar nuestro programa y pedirle a nuestro invitado del día de hoy, a José del Val, que nos platicara un poco de qué es esto de la materia esta que se da, una materia que se presenta a nivel licenciatura en las diferentes carreras de la universidad. ¿Qué es esta materia claro. y cuál es la consecuencia de dar esta materia? Ya. No, mira, es parte de la estrategia de cuando se pidió crear este programa, cómo hacerlo. Y una de las tareas importantes, para hacer referencia, era que así mismo como hay que crear universidades interculturales, hay que interculturalizar las universidades públicas. O sea, nuestra universidad tiene la responsabilidad de entender qué es la multiculturalidad. Claro. Entonces vimos que la única alternativa que tendríamos era atravesar transversalmente la formación estudiantil en la licenciatura. Sí, ¿no? Desde ingenieros, médicos, biólogos, físicos, lo que se nos ocurra. Todos, ¿no? Por un lado el programa de becas, que tenemos 500 miembros de pueblos indígenas que están en la universidad, que están saliendo muy bien. Y sí, de hecho, nosotros le dimos un premio a uno de ellos en efecto. Van muy bien ellos. Y esta materia lo que hace es que permite que los estudiantes se enfrenten a la complejidad de la multiculturalidad de México. O sea, les hablamos de estas condiciones.
La reacción de La los reacción es chicos y inaudita. chicas. Son, nos tienen muchos celos en las facultades porque se llenan los salones. Como es una optativa, entonces 120 muchachos, 130, en el Amoscali no caben, ya está arriba, abajo, afuera, por todas partes, o sea, y pasa de voz a voz, están muy interesados. Ahora, es una estrategia, esta de materia transversal, transdisciplinaria, que nos han pedido, han venido gente de Perú para que los ayudemos a instalarlo, gente de otros países. A mí me parece absolutamente o sea, maravilloso, que sería es una idea importantísima. O sea, cómo hacer que el conjunto de los estudiantes reflexionen sobre los temas, ¿no? Que los arquitectos reflexionen sobre arquitectura, etcétera, ¿no? La idea un poco es que esta materia fuera una estructura de base continua y luego cada especialidad asuma la problemática específica que tiene la multiculturalidad. Por ejemplo, los arquitectos, ¿no? Es decir, ya que paren de hacer barbaridades. Sí, no podemos seguir diseñando para una sola tipo de persona o para un solo tipo de cultura, y además sin ver al ambiente tampoco. Sí, no, además que tenemos una historia muy grande, entonces veamos cómo se hacían las ciudades, paremos y hagamos una ciudad bien hecha, bien orientada, que tenga centro, que tenga salidas, que tenga entradas, que esté contemplado todos los elementos, ¿no? De urbanismo, efectivamente. Paremos el país, no tenemos prisa. O sea, ¿cuál es la prisa finalmente, no? O sea, la vida la vives ninguna prisa, pero ahorita el mundo va como con prisa, ¿no? Pero va Sí, lo de ayer ya es noticia pasada. Exactamente, ¿no? Y además, te digo, no, lo que queremos es discutir cómo hacemos para que este país en 20 o 25 años sea un país equitativo, ¿no? Ecológicamente recompuesto, reconstruido, en fin, son muchas cosas las que hay que decidir. Lo que pasa es que necesitamos un cuadro político nuevo, diferente completamente, que son los jóvenes, ¿no? Esos jóvenes a los cuales tenemos que involucrar, tenemos que sumar, que en mucho yo creo que ellos están un poco hartos de nosotros, de esta incapacidad que como generación tuvimos para darles un espacio, para evitar que hoy tuviéramos 7 millones de chicos que ni estudian ni trabajan. Y bueno, las ciudades, seguiremos con el tema de las ciudades. El próximo programa cerramos con esta serie. Ciudades, desarrollo sustentable, multiculturalidad, jóvenes, agua, suelo, todo eso son las ciudades. Muchas gracias por haber estado con nosotros, los esperamos en nuestro próximo programa.